Viktor Frankl nace en el seno de una familia judía un 26 de marzo de 1905, en Viena, Austria. Cuando Viktor tenía tan solo 9 años de edad comenzó la Primera Guerra Mundial, fecha para la cual él y su familia habían aprendido a sobrevivir y a saber lo que era la pobreza. Viktor realizó sus estudios de bachillerato, donde manifestó una percepción aguda de la realidad humana y un interés especial por las ciencias. Un día el profesor del curso de Historia Natural afirmó que la vida humana no era otra cosa que un proceso de combustión y de oxidación. Esta afirmación obligó a Viktor a ponerse de pie y plantear inmediatamente la siguiente pregunta: si es así, ¿cuál es el sentido de la vida humana? En los años de su escuela, Viktor estudia filosofía natural y se dedica a la lectura de la psicología aplicada. Crece su interés por el psicoanálisis e inició una correspondencia con él siendo un estudiante de bachillerato. Pronuncia su primera conferencia sobre el sentido de la vida en el grupo de estudios filosóficos de la Universidad Popular de Viena en 1925. Se dedicaba al psicoanálisis y da un giro hacia el espiritual de Alfred. Participa en el tercer Congreso de Psicología Individual y expone una idea no ortodoxa. No deben entenderse a la tesis solo como un medio, sino también como una expresión de la persona. Primera vez que emplea en una conferencia académica el concepto de logoterapia. Funda los centros de asesoramiento para la juventud de Viena y otras ciudades. Las conferencias de Berlín en las universidades de Budapest en 1936 obtienen la especialidad en neurología y psiquiatría en 1968. Las tropas de Hitler invaden Auschwitz en los primeros años de guerra. Viktor trata de obtener una visa para trasladarse a los Estados Unidos, sin embargo la respuesta no se le dio hasta en el año 1941. Esta nueva situación se presentó como una pregunta concreta en su vida que él solo podría responder. Por un lado, tendría un futuro muy probablemente pacífico y desahogado en América, donde podría ejercer su profesión. Por el otro lado, estaba la realidad determinada de su presente Austria anexada, la Alemania nazi. Además, sus numerosos pacientes de clínicas, miles de sus compatriotas experimentaron el gran holocausto de la guerra y la experimentación. Otro elemento muy importante en esta decisión fueron sus padres, ya ancianos. Su hermano mayor Walter había sido detenido con su cuñada Elsa y enviados a campos. Su hermana menor, la había aceptado emigrar a México para posteriormente radicar en Australia, donde murió en 1996. El Dr. Frankl lo narra así: era libre para marcharme, desarrollar y defender mi teoría. Mis padres estaban contentísimos y compartieron conmigo la alegría de venga salgo en el extranjero. El mes de noviembre de 1945, el Dr. Frankl reconstruye totalmente su manuscrito de lo que fue su primer libro, y en el que, arrebatado a él, entra el campo de concentración. Lo hace con base en 2 decenas de papelitos en los que tomó nota taquigráfica conteniendo el esquema general de su trabajo, llamándolo así logoterapia y existencialismo. Poco antes de la Navidad, en 1945, llamó a 3 secretarias y les pidió que tomaran nota de algo muy importante que quería expresar, y así, durante 9 días, entre lágrimas, fue dictando el testimonio de sus experiencias en los campos de concentración. Consideró entonces que sería convenir en transmitir anónimamente y en forma de libro todo lo vivido. Así, en 1946 publica su libro Un psicólogo en el campo de concentración. En ediciones posteriores a este libro se le conoce como El hombre en busca del sentido. En julio 18 de 1947 se casó por segunda vez con él en 1950, cuando la Sociedad Médica Austral ICA de Psicoterapia eligió como su primer presidente con su libro Nuevo sin existencia. Publicado en 1951, Frankl completa su fundamentación antropológica de la logoterapia en 1954. Las universidades de Londres
Argentina, invitan a Fran a imprimir lecciones en Estados Unidos. Gordon Alterna promueve a Fran, así como la publicación de sus libros en 1966. Hace su última entrevista ante numerosos públicos de especialistas con motivo del primer Congreso Mundial de Psicoterapia en Bonn. El semestre de invierno da su última clase en la Universidad de Viena y permite la publicación de su último libro, El hombre en busca del sentido.